Como decíamos ayer, profesor Bustillo, hay un tema que durante muchos meses y semanas nos va a conmover, no solamente a nosotros, sino al mundo en general, que es el tema del petróleo. Claro que sí. Petróleo va a influir en nuestros modos, hábitos de vida próximos, por todas esas variaciones de precio que tiene y que influyen en toda la actividad humana. De eso no nos vamos a ocupar porque para eso hay técnicos que sabrán explicarnos por qué las acciones de Ecopetrol se cayeron, por qué el barril sube o baja. Pero sí nos interesaría saber, hombre, ¿y cuál es la historia del petróleo? ¿Cuál es la historia del petróleo asociado con la historia de la humanidad desde los primeros siglos, doctor? Eso hay que decirlo y recalcarlo. Sí, eso es antiquísimo. Tanto figura en la Biblia. Figura en la Biblia, en Palestina hay un lago que se llama el lago Asfaltites, donde viene la palabra de asfalto. El asfalto, exacto. A mí una imagen que se me viene así de golpe es la de Moisés Sí, y la zarza ardiente. en los terrenos de Jetro de Madián, el sacerdote ese de Jetro de Madián. Allí se encontró Moisés con una zarza que no se consumía, precisamente. Usted comentaba algo de que esa zarza era petróleo. Exactamente. O estaba en terreno petrolífero. Una zarza incombustible que no se... Y eso le llamó la atención a Moisés antes de que estuviera la voz del Señor que le daba orden de sacar. Claro, quítate los zapatos que la tierra donde estás es sagrada. Es sagrada, Sí, es santa. exacto. Quítate las sandalias. Sí, señor. Bueno, pues ahí ya hay un caso específico, eso es petróleo. Más para atrás, ese petróleo lo llamaban allá betún. Betún. Y servía para impermeabilizar. Sí, sirvió para que evitó que Moisés no se ahogara. Evitó que fuera salvado de las aguas. Moisés salvado las aguas. Le permitió al arca de Noé poder navegar. Estabilizarse, sí. Porque lo dice la Biblia. Pasaba el diluvio, sí. La Biblia nos dice que se usó ese betún para construir la torre de Babel y las murallas de Jericó. Tenía mucho uso, pero además tenía un uso bien increíble, profesor. Terapéutico. Cura la sordera, el mal de estómago, el dolor de cabeza, cataratas. Con razón dijo un alquimista por allá lejos que esa podía ser la panacea, el remedio que curaba todos los males. Todos los males. Y comentaba usted hace un rato que en Estados Unidos cuando se descubrió tenía las mismas propiedades curativas. Pues eso es lo interesante. Antecitos de saltar a los Estados Unidos, y para saltar nos toca saltar siglos enteros, pero acordémonos también de que este betún se usaba era para iluminar, y lo usaban los chinos. Y en la Ilíada figura ese betún ya como arma de guerra. Y recordemos el fuego griego. Calínico, el fuego griego, claro que sí, con el cual espantaron los bizantinos a los señores árabes. A los árabes, eso se usó en la defensa de Constantinopla. Sí, señor. Entonces ya tenía un uso, pero básicamente se usaba era para alumbrar, no más. En los Estados Unidos ya eso tenemos que dar un brinco gigantesco hasta 1850 más o menos, cuando también empezaron allá también en Pensilvania, encontraban eso que resumía y lo usaban para iluminar, empapaban trapos, los prendían como tea y eso iluminaba. Unos banqueros empezaron a buscar, hombre, ¿cómo hacemos de que esto alumbre mejor? Sea una luz mucho mejor que esta que es una luz muy, además despide mal olor y mucho humo. ¿Qué hacer? Y le encargaron a un señor Bissell, famoso ingeniero químico e hijo de un famoso investigador. Hombre, investíguenos, ¿esto para qué sirve? Y el tipo que era profesor, y como todo buen profesor, y eso no va aquí, vainas, pero escaso de medios de subsistencia, él también tomó el estudio. Y el estudio le valió exactamente $506, eso valía. Y el tipo que le encargó la plata no tenía cómo pagarle los $506. Y el tipo se enfureció, ¿cómo así? Me hacen un encargo y ahora no me pagan. Pues no hay estudio. Y estos señores que le estaban pidiendo eso eran promotores que querían conseguir plata y aportantes. Promotores clandestinos, silenciosos. Les daba pena decir
que estaban buscando plata para una cosa especulativa. Eso lo tienen callado, callado. Al final, alguno de esos promotores se conmovió y dijo, mire, aquí está la plata. Y al señor Wiesel le dieron la plata, su estudio. Y, oh, sorpresa, era un estudio muy grande, muy importante sobre cómo era que se usaba ese aceite mineral para distinguirlo del aceite vegetal, que era con el que competía. El señor Wiesel le dijo a sus promotores, esto les va a servir a ustedes para una cantidad de cosas, se van a llenar de plata. Y los norteamericanos, que para eso de plata son norteamericanos, empezaron a trabajar. Y ese es el origen del petróleo, porque da la casualidad que apareció el carro a finales del siglo XIX. Exactamente, el modelo T de la Ford. El modelo T de la Ford, que consumía combustible. Que consumía combustible. Y entonces eso se empezó a volver, y estos que estaban... Todo el mundo empezó a buscar pozos. Y estos que estaban buscando hacer una buena lámpara, también lo consiguieron. En Nueva York, un señor de estos supo que en Viena fabricaban lámparas de cristal y comenzó a importarlas, y esas lámparas iluminaban mucho mejor, quitaban el olor y el humo, y comenzó el tipo a volverse millonario. El queroseno. Y entonces, para no ponernos en discusiones, porque los estudios sobre la historia del petróleo son fascinantes y además voluminosos, digamos que ya finalizando el siglo XIX, que venía la máquina de la revolución industrial muy extendida. De ahí a John D. Rockefeller. Sí, entonces se dieron cuenta que los rodillos necesitaban lubricante y este aceite servía para lubricar. Y ahí comenzó la historia. Y después vino el uso militar. Que se prolongó ya a partir del año 1911, cuando Winston Churchill, con su visión estratégica, se dio cuenta, hombre, el modo de combatir... Con su olfato periodístico, porque recuerde que estuvo en la batalla de Omdurman, allá en África, contra los derviches del Mahdi, ese señor que iba a revolucionar todo el mundo islámico. Allá estuvo Churchill. Pero es que además, mire el olfato, en 1911 Churchill veía Alemania es el problema, y Alemania está creciendo, y Alemania nos va a meter en un problema, hay que prepararse para una guerra con Alemania. Y entonces se acabó el trapito ese y las lamparitas, esto tiene uso industrial. Y así comenzó. Él fue el gran impulsor, y la Primera Guerra Mundial, como cualquier guerra, menos los de nosotros, y el gran amigo de los árabes en su lucha contra el Imperio Otomano. ¿Cómo no? Exactamente, el Aren de Arabia está aquí en esto que usted está mencionando. Exacto. Está ahí como figura central. Sí, 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 que algunos palestinos lo odian, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero entonces ahí vino ya eso que se llamó petróleo. ¿Y quién fue el gran magnate? Y además Rockefeller, indiscutiblemente, la Standard Oil Company. Sí. Esos se volvieron, y ya pues para ponernos a seguir la historia de todos los multimillonarios que ha habido, eso es obra de otra... Y de ahí siguió una ley en Estados Unidos en contra precisamente del monopolio. ¿En qué consistió el cambio entonces ahora? Que a partir de 1914 o 1911 dejó de usarse el carbón vegetal, sí, por el petróleo. Esa es la gran virtud eso que tenemos nosotros ahora en muy poquitas existencias, pero que en todo el mundo, nuestros vecinos, Venezuela, los países árabes, todos allá donde surgió la salsa ardiente, sigue habiendo petróleo, y ellos son los que nos tienen ahora brincando matones. Ya estamos en la historia de la OPEP. Y estamos en la historia de la época contemporánea, indudablemente asociada, como está a todos los avatares del petróleo. Eso es lo que vale la pena tener en cuenta ahora que estamos en este problema petrolero. Eso ya será, dejemos lo que viene para los técnicos, eso no nos toca a nosotros, y más bien desearles a todos un feliz año, una feliz Navidad, y ya en enero estaremos viendo qué pasó con el petróleo. O de pronto qué pasa o qué va a pasar con el café. Exacto. De pronto, petróleo, café, en fin, todos esos renglones que hacen la economía Exacto. de un país.